Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al consumo en general y a las irregularidades que se pueden producir en el consumo en particular. Bueno, partimos de la premisa de que consumir no solo es positivo, sino que además es imprescindible para la economía de cualquier país. Ahora bien, este consumo tiene que estar totalmente controlado para, entre otras cosas, evitar el fraude o los abusos que se puedan cometer por parte de empresas o entidades financieras. Hoy hablaremos de los controles que a través de las inspecciones llevan a cabo en la Comunidad de Madrid y qué ha hecho que las irregularidades cometidas hayan sido detectadas. Por ponerles algún ejemplo, que por supuesto ahora comentaremos. Bueno, pues les diré que desde la Dirección General de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de aquí de la Comunidad de Madrid han detectado prácticas abusivas en las comisiones que cobran algunos bancos. Nosotros también lo habíamos detectado, ¿verdad? Pues ellos además han hecho su trabajo, han ido a controlar y les puedo decir que de los 8 bancos que han inspeccionado había irregularidades en 7 de ellos. Imagínense cómo estamos. Bueno, pues hablaremos de esto, pero también hablaremos de esos productos inseguros e incluso a veces peligrosos que también han detectado precisamente ellos, los inspectores de la Comunidad de Madrid, y sobre los que nos están alertando permanentemente a los consumidores. No olvidemos que desde las administraciones tienen que controlar que los productos del tipo que sean lleguen al consumidor con todas las garantías y, por supuesto, sin que haya ningún tipo de engaño. Hoy conoceremos en qué sectores y en qué productos se dan más las irregularidades y también donde más se denuncian, ¿no? Además sabremos qué tipo de campañas llevan a cabo desde la Comunidad de Madrid para que nosotros, los madrileños, sepamos cómo identificar estos productos y, sobre todo, dónde nos podemos informar y denunciar si llegado el caso, pues detectáramos nosotros alguna anomalía en nuestras compras. Bueno, pues para hablar de este asunto nos acompaña la Directora General de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Ella es Mar Pérez Marino. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y muy bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Estamos encantados de que esté aquí para hablar de un tema que nos repercute tanto a los ciudadanos, porque al final el consumo es nuestro día a día. Efectivamente, muchísimas gracias por tu invitación. Nada, encantada. Vamos a saludar también a nuestro compañero, al que conocen ustedes perfectamente, él es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar de nuevo, como siempre. Bueno, pues un tema importante hoy, el que traemos a nuestro punto de encuentro. Sin duda y útil para todo el mundo que nos esté viendo, pues saber qué hacer ante una irregularidad o una queja o al detectar un posible fraude o una irregularidad, sobre todo en lo que consumimos día a día y a veces cosas tan cotidianas e importantes como pueden ser bancos, energía y muchos más, claro. Pues de todo esto que les comentaba Asier es de lo que vamos a hablar con la directora. Directora, la verdad es que yo me quedé perpleja cuando leí la noticia de que de los 8 bancos o entidades financieras que habían inspeccionado, 7 cometían irregularidades. Pues sí, así es como se ha comprobado en la campaña de inspección. Inicialmente las entidades que se iban a inspeccionar han sido 9, lo que pasa es que una de ellas no ha querido colaborar, finalmente han sido 8. ¿Pueden negarse a colaborar? Sí, sí, eso es un tipo sancionable, la obstrucción a la labor inspectora, pero no han colaborado porque entienden que no tenemos competencias, porque la competencia de las autoridades de consumo en todo aquello que tiene que ver con los bancos pues ha sido complicado. Ha sido a raíz de la sentencia de mayo del año 2013 en relación con las cláusulas suelo,
cuando los jueces empiezan a apreciar normativa de consumo a la hora de valorar la existencia o no de cláusulas suelo, y también a raíz de las distintas sentencias con motivo de las acciones preferentes, que los jueces en esos pronunciamientos han aplicado normativa de consumo, y esto nos ha abierto una vía a las autoridades de consumo para poder investigar y comprobar determinadas cuestiones de los bancos que hasta este momento pues no nos permitían porque no nos dejaban entrar. La propia Comunidad de Madrid, cuando empezó el problema de las acciones preferentes, requirió documentación a las entidades principales que estaban comercializando ese tipo de acción en la Comunidad de Madrid, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores recabó la competencia y no nos dejó actuar. En este caso, un escándalo como ha sido el de las preferentes, otro también como el de las cláusulas suelo en el caso de las hipotecas, que muchos ciudadanos pues no han podido afrontar por las circunstancias, tal vez haya sido el detonante para que se pueda pues en ese sentido meter mano y ejercer un poco de control. Pero claro, aparte de esos casos hay algunos otros mucho más cotidianos, como son las comisiones a las tarjetas de crédito, al exceder también el propio crédito de una tarjeta o de una cuenta corriente al quedarse en números rojos. Ahí entra un sistema de compensaciones unas comisiones brutales. Que muchas veces no está muy claro cuál es el criterio para aplicarlas y las cantidades pues específicas que se deben aplicar en ese sentido. Normalmente lo tienes en los contratos, lo que pasa es que es lo de la letra pequeña de siempre, ¿verdad? Sí, nosotros en la campaña de inspección hemos mirado los contratos que más utilizamos los consumidores. El contrato de cuenta corriente, el de tarjeta de crédito y los contratos de préstamo hipotecario. Y en cuanto a la información que dan, hemos podido comprobar que efectivamente la información está, porque hay una información escrita, hay una información que se entrega al consumidor. Pero como muy bien señala Mabel, a veces esa documentación es tan extensa, está redactada en un lenguaje tan farragoso que el consumidor ni tiene tiempo para leer ni se lee, y al final resulta que la información fundamental pues no llega a él, y ese es un problema porque estaríamos ante un consumidor que está mal informado. Exacto, claro. El exceso de información produce ruido, También, que se dice. efectivamente. Y bueno, yo tengo una pregunta en este caso, aparte del ámbito financiero. Claro, al detectar irregularidades, incluso ser reconocidas por las entidades a las que se ha inspeccionado, ¿cuál sería el proceso para darle un plazo, supongo que para subsanarlo, si hay algún tipo de posibilidad sancionadora, si hay después una segunda inspección tarde o temprano para ver que eso se ha corregido? Claro, ¿hasta dónde llegan las competencias de la Comunidad de Madrid? Nosotros en la tramitación de del procedimiento inspector y posterior sancionador siempre seguimos el mismo modo de trabajo, que es el que nos marca la norma, que es que cuando detectamos un incumplimiento, primero lo que hacemos es un requerimiento para que se subsane, porque lo que nos interesa es una corrección rápida para que los consumidores no sigan siendo perjudicados. Y ahora mismo estamos en esa fase, en la de requerimiento. Una vez que se ha finalizado el plazo del requerimiento, se comprueba si ha sido atendido o no el requerimiento, y todo eso es lo que se tiene en cuenta para posteriormente establecer la sanción. Directora, además de la cuestión esta de las entidades financieras, esas comisiones abusivas muchas veces que cobran a los consumidores, hay otros sectores que de verdad nos importan muchísimo porque es también parte de nuestro día a día, como decía Asier, que son el tema de telefonía, el tema de las eléctricas, la luz. Vamos a ver, la luz, el gas, el teléfono, pues es que son unos precios desorbitados. Es algo que también inspeccionan desde la propia Dirección General. Yo me gustaría que nos comentara si hay muchas reclamaciones en estos sectores, si estas reclamaciones dan pie a que se inicien las inspecciones, o va paralelo con las propias inspecciones que ya de por sí la propia comunidad pone más. Porque claro, es que la directora también es consumidora. Sí, con lo cual también lo sufre. También lo sufro, efectivamente. Pues como muy bien comentas, los sectores que más se reclaman en consumo, y esto pasa en todas las comunidades autónomas, no es un tema de Madrid, es la telefonía y luego los suministros, electricidad y gas sobre todo. Respecto de los precios abusivos que señalas, bueno, en un mercado liberalizado cada compañía puede
poner el precio que considera. Lo grave es que el consumidor no esté bien informado de lo que debe de pagar, o que se le cobren precios sobre los que no ha sido informado y que el consumidor no era consciente que por ese suministro, por ese servicio iba a tener que abonar. Nosotros, para el diseño de las campañas de inspección, tenemos en cuenta el número de reclamaciones, pero también otra serie de cuestiones que consideramos que en el mercado hay que controlar. Y en el caso tanto de la telefonía como de los suministros de electricidad y gas, pues ellos han sido objeto de distintas inspecciones. Por ejemplo, este año, en materia de telefonía, se están controlando las campañas publicitarias, porque a veces la publicidad es engañosa y el consumidor contrata algo pensando que va a tener determinado servicio que luego en efecto no tiene. Los servicios de SMS Premium, que son esos servicios que a muchos consumidores ha sorprendido cuando ha recibido una factura con un importe elevadísimo, pues había contratado un servicio de estas características y no era consciente de ello. Es decir, que nosotros, por ser estos sectores con tantas reclamaciones, todos los años programamos algún tipo de inspección dedicada a ellos. De hecho, ahora que ha dicho la directora el tema de los SMS, a mí me ha pasado, yo contraté un servicio, un pack de estos, y me dicen SMS gratis. Bueno, a mí lo que no se me ocurre pensar es que es solamente SMS si hay texto. Luego les extraña que utilicen más WhatsApp, claro, pero es que envié una foto y no sé cómo me cobraron. Pues bueno, como... Y a mí me habían dicho eso, sí, SMS gratis, sí. No me habían especificado, solo mensajes de texto, no. El año pasado esta campaña ya la hicimos, la hemos vuelto a hacer este año, se pusieron bastantes sanciones y efectivamente es con lo que juegan estas empresas, porque claro, si dijeran desde un primer momento lo que van a cobrar, yo creo que ningún consumidor contrataría, porque evidentemente es abusivo. Nosotros, además de hacer campaña de inspección, lo que tratamos es de fomentar muchísimo la buena información del consumidor. Entonces, por ejemplo, en el caso de los SMS Premium hemos hecho unos folletos específicos con un formato muy atractivo y novedoso, donde vienen los 5 consejos fundamentales que el consumidor tiene que tener claro para no caer en una contratación de ese tipo. Y si ha caído, cómo darse inmediatamente de baja, porque a veces también hay consumidores que, siendo conscientes de eso, no son capaces de darse de baja, con lo cual siguen teniendo ese contrato. La tramitación de las bajas a veces es un horror, no sabes cómo hacerlo. Entonces, bueno, completamos la inspección, digamos, con una buena información del consumidor para que el consumidor no caiga en ese tipo de contratación. Ahora en la segunda parte del programa hablaremos de eso, de esa información que tenemos que tener para saber cómo reclamar, pero antes de irnos a publicidad me gustaría que habláramos, ya que estamos hablando de todas estas empresas que repercuten en nuestro día a día, de esos convenios que se han firmado desde la Comunidad de Madrid, pues con las eléctricas, por ejemplo, bueno, pues para mejorar el servicio y sobre todo para que la información nos llegue al consumidor de una forma clarita, o sea, así, para que lo entendamos todos. El año pasado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Ley de Medidas, incluyó distintas modificaciones normativas en la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid para mejorar su protección. Una de ellas era potenciar la mediación mediante los convenios. La mediación que hace la Dirección General de Consumo se hace en 2 momentos. Cuando un consumidor presenta una reclamación, aparte de contarte lo que le ha pasado, suele decir: y yo lo que quisiera es que me devolvieran el dinero, o lo que quisiera es que me dieran otro secador de pelo en perfecto estado. En fin, el consumidor suele decir lo que quiere que le haga la compañía para arreglar esa reclamación. Entonces, cuando recibimos esa reclamación, como yo decía, con lo que el consumidor quiere, nosotros nos dirigimos a la compañía para tratar de conseguirlo. Pero esto hasta ahora estaba sin una regulación específica, un procedimiento, con lo cual era voluntad de la compañía o del comerciante el contestar y, por supuesto, aceptar o no la mediación. Nosotros lo que hemos querido es potenciar esa herramienta
herramienta porque creemos que es la manera más rápida y sencilla de arreglar al consumidor su problema, porque al final tener que ir a un procedimiento sancionador va a ser mucho más tiempo y al final al consumidor, pues su caso en concreto, por mucho que tú pongas una sanción a una empresa, pues ahí se le ha quedado y no ha quedado satisfecho en la pretensión que él tenía, y eso es lo que tratamos de conseguir la mediación. Entonces ya se ha firmado un convenio con Telefónica para potenciar la mediación y estamos a punto de firmarlo con las compañías telefónicas más grandes y con mayor implantación en la Comunidad de Madrid, y se ha firmado con todas las eléctricas. Con todas las eléctricas ahora es especialmente importante porque en octubre cambia la factura que todos los consumidores vamos a recibir de la energía eléctrica, y pensamos que va a ser una época en la que puede haber más reclamaciones. Entonces, conseguir el compromiso de estas compañías de que van a tratar de que mediante la mediación arreglen los problemas a sus clientes es muy importante. La mediación sería, lógicamente, una vez que se ha producido la reclamación, sí. Bueno, eso como lo vamos a hablar ahora, cómo tenemos que dirigirnos a la Comunidad de Madrid y que nos expliquen un poco. Yo tengo un problema con una eléctrica o con Telefónica o con quien quiera que sea, y lo que tengo que hacer es dirigirme a la Comunidad de Madrid para que a través de la intermediación lleguemos a un acuerdo y, en fin, resolvamos el problema que se nos ha generado en esta línea, ¿no? Sí, bueno, puntualizaría una cosa, si me permites, Mabel, y es, en primer lugar, dirigirse a la compañía, porque sorprendentemente muchas veces el consumidor, cuando tiene un problema, dice, ya nos conoce, y a lo mejor pues porque en alguna ocasión le hemos arreglado lo que le ha pasado, o porque piensa que está muy enfadado y no quiere ni hablar con la compañía, reclama primero a nosotros. Entonces, lo primero es reclamar a la compañía o al comerciante, porque muchas veces al reclamar ahí ya se arregla la cuestión. Y si no se arregla, dirigirse a la Dirección General de Consumo. Pues esto se lo vamos a contar con más detalle a la vuelta de publicidad, y también me gustaría que nos dijera, hemos hablado de ese consumo grande, pero luego está el consumo del día a día. ¿Qué productos es aquellos que más denunciamos por irregularidades? Porque yo he leído que sobre todo juguetes para los niños, la ropa de los niños, todo este tipo de cosas, es que lo de los niños nos afecta mucho a los adultos. Todo esto lo vamos a hablar justo, como les decía, ahora a la vuelta de publicidad. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a eso que nos afecta a todos, el consumo. Y está con nosotros para hablar del consumo con palabras mayúsculas y cómo debemos de consumir, sobre todo, para que no nos engañen, la directora general de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Mar Pérez Merino, y también nuestro compañero, saben ustedes que es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Directora, decía yo antes de irnos a publicidad que quería que habláramos, bueno, de todo lo que usted quiera, faltaría más, pero sobre todo, bueno, de esos productos que tantas veces nos pasa, que son productos que no son adecuados, y no para los, sobre todo para los niños, ¿no? Hay algunos que llegan a ser peligrosos, y que desde luego a mí me consta campañas que se han hecho en juguetes por Navidad, que es que los tienen que retirar.
Sí, efectivamente, otra de las tareas fundamentales que hacemos desde los servicios de inspección es el control de la seguridad de los productos. La Comunidad de Madrid es además la comunidad más activa en cuanto al control de este tipo de cuestiones, y el año pasado, por ejemplo, es la que más alertas dio en la red de alerta. Cuando una autoridad de consumo detecta un producto peligroso, lo incorpora en una red de alertas que es una comunicación entre todas las comunidades autónomas, con lo cual a nivel nacional rápidamente se conoce ese producto peligroso, pero también está conectado a nivel europeo, con lo cual a nivel europeo rápidamente se llega a conocer también ese producto que es peligroso. ¿Y cómo suele llegar la información? ¿A través de denuncias de los propios consumidores? Distintos cauces, a veces de denuncias de los propios consumidores, a veces son los propios fabricantes o comerciantes que se han dado cuenta de determinado riesgo, ellos mismos lo comunican, y luego también los inspectores nuestros, que también entre sus labores está realizar inspecciones controlando la seguridad de los productos. Yo creo que también tenemos que abordar, como hemos comentado, la colaboración en este caso con asociaciones de consumidores pues privadas, aunque ellos muchas veces dan ese servicio de información o mediación siendo miembro, ese es el requisito que ponen. Por ejemplo, la OCU, que se llenan la boca a decir que ellos son quienes defienden a los consumidores. Yo, para empezar, creo que para defender a los consumidores tiene que estar en la administración, que es su obligación, en este caso la Dirección General de Consumo, porque están para eso, para defender a los consumidores. Pero bueno, ellos se enarbolan esta bandera de que la OCU son los que miren por los intereses de los consumidores. Váyase usted a reclamar a la OCU. Váyase, inténtelo, porque yo lo he intentado. Entonces tienes que ser, por supuesto, miembro de OCU y a ver desde cuándo y en qué condiciones. O sea, fácil no te lo ponen, ¿eh? Yo, mi experiencia, la que yo he vivido, concretamente con OCU. Entonces yo prefiero, en mi caso, si tengo un problema, pues como decía la directora, reclamar, que es lo que solemos hacer, directamente con la empresa, y si no, prefiero irme a la Comunidad de Madrid y decir, oiga, que necesito que me ayuden, que tengo un problema con esto, que quiera que sea. Bueno, la Dirección General de Consumo, desde luego, lo que no pone es requisito. Cualquier consumidor que tenga cualquier problema puede acudir sin ningún tipo de condicionamiento, primero a informarse sobre cualquier materia, y si tiene algún problema presentar su reclamación. La reclamación la puede presentar el consumidor bien en el formato que tenemos en nuestra web de hoja de reclamaciones, la hoja que tienen que tener todos los establecimientos a disposición del consumidor, o en un simple folio. Que tienen en pantalla. Está en pantalla, pero bueno, madrid.org, que es la web de la Comunidad de Madrid, en este caso, sí. barra consumo. Efectivamente. También hay un teléfono. Sí, el 012 es el teléfono de información general, y ahí, si hace falta pasar con otro número de teléfono más específico, pues también le orientan al consumidor para conseguir la información. Y como decía, la reclamación se puede presentar en cualquier registro de cualquier administración dirigido a nosotros, a la dirección, en cualquier ayuntamiento, juntas de distrito, a través de correo. En fin, las posibilidades están al alcance de todos, o sea que no tenemos ningún tipo de requisito o condicionamiento, claro, es que eso es muy importante, que impida reclamar. ¿Y reclamamos mucho los madrileños? Bueno, no más que otras comunidades autónomas. El año pasado cerramos con más de 26.000 reclamaciones. Hubo un pequeño incremento respecto del año anterior. Lo que sí que hemos notado, que pese a la crisis no bajan las reclamaciones. Lo que pensamos es que el consumidor, en una época como esta, mira más a la hora de consumir y dónde gasta su dinero, y cuando tiene algún problema se siente más defraudado y se enfada más y reclama más, porque pese a que el consumo con la crisis económica ha bajado, las reclamaciones cada año han subido un poquito. Y pensamos que es por eso, y gracias también a que el consumidor está más informado, reivindica más sus derechos, y eso es bueno porque así el mercado corrige las deficiencias. Claro, al fin y al cabo hay consumo que es de lo que se dice de una demanda inelástica, siempre va a existir, sean cuales sean las circunstancias. ¿El consumo? Algún Siempre. tipo de productos o servicios son imprescindibles. Hablamos pues de energía, telefonía,
Bueno, alimentos, tenemos que comer todos los días, incluso, pues, los juguetes de los niños, vestir a los niños, es que eso tenemos que hacer todavía, porque encima los niños crecen. O sea, nosotros podremos adaptar más o menos, pero los niños, o sea, es que es nuestro día a día. De ahí la importancia de este tema que hemos querido traer hoy para ustedes, porque realmente, pues cuando tú te sientes engañado, en tu consumo, lo pasa francamente mal, pero muchas veces, aparte de que nos cuesta, o sea, eso de escribir los queja, porqués y tal, la reclamación, cuesta, y no debería ser así, porque deberías, o sea, como ciudadanos además, nos queda muy poquito tiempo que le vamos a dejar a la directora para que nos diga y nos anime a denunciar cualquier irregularidad que encontremos. ¿Cómo lo hacemos? Ya nos lo he explicado, pero no importa, vamos a ser reiterativos. Bueno, pues lo fundamental es, cuando vamos a consumir, estar informados, de acuerdo con el tipo de producto o servicio que vamos a utilizar, saber perfectamente qué es lo que podemos esperar de la compañía, empresa, comerciante con el que contratamos. Y para eso es importante nuestro portal, que está en la página institucional de la Comunidad de Madrid, madrid.org. En la parte de consumo hay una información amplísima sobre todo tipo de productos y servicios que el consumidor pueda necesitar en cualquiera de sus circunstancias. Entonces, primero, informarse bien. En segundo lugar, elegir bien, porque en una economía como esta, donde las empresas compiten entre ellas, hay que informarse bien de con quién se quiere contratar. En tercer lugar, guardar toda la documentación que nos va a llevar a la decisión final, la publicidad, lo que nos entregan con el posible contrato que vamos a tener que firmar y, por supuesto, la factura. Es importante guardar toda la documentación, porque eso, en el caso de tener algún problema, nos va a servir de prueba para defender nuestros derechos, porque al final, si la Administración tiene que iniciar un expediente sancionador, la sanción tiene que estar apoyada en unas pruebas, no nos va a valer la simple palabra del consumidor, aunque le creamos, hace falta prueba. Y en último lugar, pues presentar la reclamación con todo esto, bien en un folio donde expliquemos claramente a la Administración lo que nos ha sucedido, o utilizando la hoja de reclamaciones, que ya he dicho que existe a disposición de todo consumidor. La pueden dirigir a nuestra sede, estamos en la calle General Díaz Porlier número 31, presentándola en cualquier registro de cualquier administración o a través de cualquier oficina de correos. Pues muy bien, muchas gracias, directora. Es que ya hemos llegado al tiempo, nos hemos consumido todo el tiempo, no tenemos tiempo para más. Yo estaré encantada de que vuelva por aquí y, bueno, pues podamos seguir hablando de consumo, de los problemas que tenemos ciudadanos y cómo podemos resolverlos, que en definitiva es lo que realmente nos informa. Cuando quieras, estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Gracias a Asier también. Nosotros ya nos despedimos, como siempre, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Antes de despedirnos, nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es, y ya saben que nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.